ser muy coherente Coherente. entre lo que tú quieres y, y generarlo, porque puede uno desear algo, pero para generarlo hay que implementar planes y medidas que de verdad te lleven a promover esa diversidad, esa inclusión. Uno a veces ve compañías que se quedan en el número, en el indicador. Estoy cumpliendo mi indicador de diversidad e inclusión, pero eso va más allá porque pienso que lo primero que las compañías debemos tener es el mejor talento, sin importar quién sea o quién ejecute el cargo, sino el que lo haga mejor. Y si eso implica invertir en capacitar la gente o formarla y tener un mentor, y pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los desafíos del talento, el liderazgo y la transformación organizacional. Hoy tenemos a bordo a una invitada que aprendió de talento humano donde no se aprende en los libros, en el frente de obra, en los turnos de vigilancia, en la operación que no se detiene. Una abogada que entendió temprano que el liderazgo de personas no se prueba en la sala de juntas, se prueba en los lugares de trabajo y se mide en algo concreto, como cuánta gente llega a su casa sana al final del día. Hoy navegamos junto a Wendy Blanco, directora de talento humano de Pavimentos Colombia, una líder que combina dos mundos que pocas veces se hablan, el del derecho laboral y el de la gestión humana estratégica. Es abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, con 2 especializaciones que marcan su forma de leer el talento humano. Una de gerencia de recursos humanos y otra en seguridad de salud en el trabajo. Alguien que no solo ejerce su disciplina, sino alguien que la estudia y la sigue afilando. Lleva más de 15 años liderando equipos de talento en sectores donde la operación es de campo y el riesgo es físico, no teórico. La logística, el retail, la seguridad privada y hoy la infraestructura vial. A lo largo de esta trayectoria ha dejado una huella medible, organizaciones reconocidas como Great Place to Work en varias ocasiones, reducciones sostenidas de accidentalidad y ausentismo, planes de bienestar construidos desde cero y negociaciones colectivas que protegieron el negocio sin romper la confianza con los trabajadores. Y sobre todo, ha demostrado algo que pocos logran, que cuidar a la gente y cuidar los costos no son objetivos enemigos, sino la misma estrategia bien hecha. Listo, Wendy, después de haber contado toda tu historia, cuéntame si hay algo que nos hizo falta de esa introducción. Pues mira, creo que hay algo que para mí es importante y me hace sentir orgullosa. Lo primero es ser la mamá de Juan Andrés Hurtado. Lo segundo, ser hincha del fútbol. Y lo tercero, ser instructora de yoga. Bueno, Me mantiene en este mundo. te mantiene conectada con la gente también, Sí, con tu vida personal y también con tu vida laboral. así es. Me recuerda que primero somos personas antes de profesionales. Entonces es importante. Listo, Wendy, bienvenida a nuestro podcast Navegantes. Mil gracias por darnos esta hora de tu tiempo. Estamos muy agradecidos y estamos seguros que vamos a compartir un montón de conocimiento a líderes de talento humano que están empezando esa carrera para transformar su empresa, pero también transformar un país. No, muchas gracias a Bitácora y a ti por la invitación, al equipo de trabajo. Para mí es algo muy interesante y nuevo en mi carrera. Wendy, tenemos un perfil hoy totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Vienes desde el lado de derecho, duraste 6 años estudiando esta carrera. Me imagino que estuviste litigando, defendiendo, te imaginabas también moviéndote más que todo en temas de juzgados. Y sin embargo, terminas hoy liderando talento humano, estando más cerca de la gente, pero también más cerca de las empresas. ¿En qué momento entendiste que tu lugar no era defender a las empresas desde afuera, sino también transformar desde adentro? ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte en esta parte de estar más cerca de la gente?
tienes razón. Cuando estaba en la universidad, mi enfoque no era trabajar en recursos humanos, no lo pensé. En ese momento llegué a una compañía a iniciar mi carrera como abogada. Éramos dos abogados, entonces mi compañero me dice, no, yo voy a hacer el tema comercial porque a mí me gusta y tú vas a hacer lo laboral. Así nos repartimos el trabajo en un área jurídica que estaba en construcción, y empezamos a trabajar, a asesorar áreas de recursos humanos y a buscar cómo minimizábamos los riesgos para las compañías, desde los procesos y desde el día a día que ejecutamos nosotros. Pero realmente me enamoré cuando pude ver en las compañías eso que a nosotros los abogados nos enseñan en las aulas, y es eh, la empresa tiene un fin social. Es algo que menciona nuestra constitución política. Y eso suena como algo muy soñador, pero ya tener la experiencia de verlo en la práctica, cuando una compañía implementa programas de bienestar basados en adquisición de vivienda, el trabajador puede comprar su casa, la empresa le presta el dinero a módicas cuotas, sin intereses, y pues allí las compañías están construyendo país, están aportando a las políticas de gobierno que a veces no alcanzan a dar cobertura a todas esas necesidades. Una segunda Un segundo ejemplo que podríamos dar acá es cuando las empresas establecen planes de desarrollo y capacitan a sus trabajadores o los forman, les dan bachillerato, una profesión, una especialización. Incluso hay empresas que dan clases de inglés, pues están aportándole a esa persona para que tenga herramientas, conocimiento y a futuro pueda tener mejores oportunidades. Para mí eso es muy valioso porque he podido ver cómo los trabajadores crecen, pero a su vez sus familias tienen mejores oportunidades y tienen una mejor vida gracias a las empresas, a lo que cada compañía enfoca en sus planes de responsabilidad social o de bienestar, eh, dados para sus trabajadores. A veces pensamos que es solo pagar impuestos. No, las empresas tienen otros mecanismos con los que de verdad le contribuyen a sus trabajadores y al país. Creo que ya conectaba con alguna sección, pero me gusta mucho el tema de el ángulo que tienes. Es un ángulo social, también es un ángulo muy humano. Y las dos cuando se conectan, que es empleador, empresa, tiene todo un sentido ya de construcción de país, de también de iniciativa, de cómo hago que esto siga adelante y que no se estanque, sino que realmente impulse el crecimiento de todos. No solamente de una empresa, sino también del resto de empresas de un país, ¿no? Sí, yo pienso que cuando una compañía crece, genera oportunidades de empleo y así pues generamos una economía en constante movimiento y los trabajadores de esa empresa también crecen. Convencida de eso. Sí, y ya conectando con otras cosas del episodio, pues el tema de salud que ustedes habían detectado, por ejemplo, Sí. que es como el talento humano impulsa desde la salud, desde el conocimiento y también desde, sí, desde la estrategia para poder construir, ¿no? Sí, Pues, sí, así es. y también además que es paradójico porque si no fuese por las empresas de construcción, pues no habrían dónde transitar y llegar a otras partes del país y conectar economía, Sí, conectar país, ¿no? Finalmente. sí, sí, sí. O sea, es como todo súper conectado con todo. Sí, nosotros en Pavimentos tenemos una cultura basada en tres cosas. Primero es la excelencia en que se ve reflejada en cada kilómetro de vía que construimos. Eh, pero además lo que tú dices es construir país
conectar la gente, darle a las comunidades otras alternativas a través de lo que nosotros hacemos. Y siendo fiel y cumpliendo nuestros valores corporativos que marcan tanto para los trabajadores como hacia lo que se refleja sus grupos de interés, ese respeto por los demás. Una que también comparte es que las dos carreras están enfocadas en proteger a la gente. También me gusta mucho este factor social que insertas en la construcción social que implica crear empresa. Eh, Cincosoft también tiene programas, por ejemplo, de apoyo al empleado para programas de educación. Hace poco entrevistamos a Adriana de Ingeurbe y también tenía su programa para que los empleados pudiesen tener su hogar, su primer hogar. Entonces, ese tipo de iniciativas me conectan mucho con lo que estás diciendo y pues evidentemente talento humano tiene un montón de palancas para poder movilizar un montón de estrategias y de proyectos internos de una empresa, ¿no? Para sensibilizar y movilizar este tipo de cosas. Sí, así es. ¿Qué te dio tu formación jurídica que los líderes de talento humano descubren? ¿Y en qué momento entendiste que esos dos lenguajes, lejos de pelearse, se necesitaban entre sí? Pues es esa mezcla de conocimientos eh, que me permite primero observar lo que decía ahorita, los riesgos, pero además en diferentes aristas, como en la seguridad y salud en el trabajo, en los procedimientos o en los procesos propios de talento humano. Y eso me ha permitido poder construir esos procesos con los principios de la norma, pero que sean flexibles y sigan siendo enfocados en las personas. Es como un derecho, o no sé, como preventivo, digámoslo así, un manejo preventivo. ¿Para qué? No solamente para garantizar los derechos del trabajador, sino también para garantizar los derechos de la empresa. Entonces es como un equilibrio, es una unión importante y una sincronización de esas cosas. También, digamos que entre todo lo que estamos hablando, lamentablemente como el clima y el bienestar suelen ser lo primero que recorta una empresa cuando está en momentos de crisis. Mm, También es muy difícil medirlo y sé que eres una apasionada por medirlo todo. ¿Cómo le pones número a algo tan intangible como el clima, el bienestar o la satisfacción de la gente? ¿Y cómo has visto que esos números terminan haciendo lo que ningún discurso logra, sentar al talento humano en la mesa donde verdaderamente se decide? Sí, es complejo, pero pienso que nosotros los profesionales de talento humano, lo primero que tenemos que tener en la mente es el negocio. Hay que entender el negocio, hay que entender su estrategia, cuál es su proyección y entender que nosotros somos los que construimos cultura. De acuerdo a ello, hay que empezar a medir las cosas y cuantificarlas. Yo siempre lo hablo como cuantificarlas. Todo es dinero, todo se traduce a dinero. Buscamos la manera en que podamos medir el riesgo y ese riesgo de no hacerlo, cuánto me puede costar como compañía. En una compañía en que su enfoque sea el servicio, ¿cuánto me cuesta no capacitar a un empleado en, y darle herramientas para atender un cliente difícil? ¿Me puede costar un cliente? ¿Es más económico capacitarlo? Estamos acostumbrados a veces a medir la rotación, pero no medimos el costo de la rotación. Entonces creo que hay que cambiar un poco ese chip y incluir un poco de finanzas en nuestro quehacer, eh, porque las empresas están para ganar dinero y desde allí construir país y ayudarle a la gente, pero debe haber eso, ese equilibrio y esa equidad entre lo que la compañía percibe y lo que puede dar. Hay una parte que me parece siempre ha sido como si yo cuido a mis empleados, cuido a mis clientes y si tengo un cliente feliz, pues cuido a mi empresa finalmente, ¿no? O sea, todo está conectado desde la gente. Me acuerdo mucho de Carolina Staiza, que siempre tiene como un eslogan que es la gente primero, Sí. siempre la gente primero.
creo que viene arraigado desde una decisión como la que estabas diciendo. ¿Qué costo tiene una decisión más allá de lo que me está costando hoy, sino más a futuro? Sí, ¿Qué tipo de cosas pueden suceder por no tomar este tipo de acciones o por quitar un plan o quitar un proyecto interno de la empresa que beneficie a los empleados, ¿no? sí, mira que nosotros, los profesionales de talento humano, nos enfrentamos siempre primero al cuestionamiento de las áreas financieras. Y es cuando tú presentas un proyecto, lo primero que preguntan por su perfil y su mecánica es cuál es el retorno de eso. Mm. Y lo que tú dices, convencerlos no es tan sencillo, pero nosotros somos los responsables de construir cultura. Y la cultura que construimos es la que nos muestra o la que permite que una empresa sea productiva y gane dinero. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, tenemos una gran responsabilidad. Has estado también, como decía ahorita en un momento, protegiendo a la gente, protegiendo también objetivos, protegiendo estrategias para impulsar. Has liderado negociaciones colectivas, que me parece muy interesante y también en este podcast nos falta ahondar más en esto, sacando adelante convenciones y pactos colectivos con reducción de costos laborales. Y eso suena bien, pues en la junta directiva, pero al lado de la mesa hay trabajadores que están negociando por su salario o por su estabilidad, por su familia, que también está conectado con otros temas que hemos estado hablando. Pero ¿cómo se sienta uno en una mesa de negociación sin convertirse en el villano y cuál es la línea que personalmente no estás dispuesta a cruzar ni siquiera si la empresa lo pide? O sea, ¿cómo manejas esas mesas de diálogo contra o enfrente de el empleado, ¿no? Bueno, pues lo primero es instalar una mesa de negociación basados en que uno no puede ganar todo. Entonces esto es ganar, ganar. Bajo este principio, tú construyes confianza, ¿sí? Le das a la negociación un respeto mutuo, pero además generas un espacio creativo para poder llegar al mejor acuerdo posible para todos, porque nosotros en ese momento tenemos la responsabilidad de poder, em, tenemos la responsabilidad de asignar unos recursos. Aunque también estaba pensándolo, conectándolo con lo anterior, prácticamente los líderes de talento humano son los negociadores de un montón pues de iniciativas y también de diálogos con el empleado. Sí, sí, sí. eh, es verdad. Entonces, a través de eso que te decía, de este implementar en la mesa el ganar, ganar, pues también es dejar un poco al lado el ego de uno y poder participar de una manera humana y consciente en lo que vas a construir. Ya después de eso es importante conocer el plan de negocio, la estrategia futuro, las necesidades de los trabajadores y sus familias y el momento de vida en que se puedan encontrar. Porque con esas herramientas podemos construir un acuerdo que sea lo más justo posible, pero que además sea muy enriquecedor y le dé muchos beneficios también al trabajador. Em, para mí en una negociación también es importante el cumplir los acuerdos, el cumplir la palabra. Eso construye confianza y construye relaciones a largo plazo. Entonces, es importante que la gente pueda creer en el área de talento humano porque me contesta, porque me ayuda, porque lo que me dijo se cumple. Eso construye y te permite abonar el camino para futuras negociaciones. Porque no será la primera negociación No, que tendrás con el empleado. Desde que entra hasta que sales es un tema, es una relación a largo plazo. es así, a largo plazo. Y estuviste 11 años en la misma compañía, que son 11 años de vida laboral. Un lenguaje propio, una red de complicidades y pues un día decidiste cambiar, llegaste a Pavimentos de Colombia. Como directora, cambiaste de sector, de equipo, de cultura, pues de todo. También de rutina, me imagino, yo creo que un montón de cosas que se rompe cuando uno
se va de un lugar donde construyó tanto y qué te enseñó esa transición sobre tu propio liderazgo antes que no veías ahora? Sabes que de todas las preguntas, esa me parece muy bonita, muy humana, pero además nadie me lo había preguntado en este tiempo. Eh, bueno, ¿qué se quebró? Me quebré yo. Ahí me sentí vulnerable, te voy a decir. El despedirse de las personas con las que has construido tantos años proyectos y has cumplido metas y objetivos, es doloroso, fue doloroso. Creo que ahí tuve muchas emociones encontradas. Primero ese duelo y segundo, eh, pues tener la satisfacción del deber cumplido, de que había dado lo mejor de mí para esa compañía y para las personas, y que y que sentía que ya debía salir de esa zona de confort en la que a veces se convierte la vida, porque además pues rompí las estadísticas de permanencia en un cargo y en una compañía con eso. Y luego es sentirse feliz por las nuevas oportunidades que daba la vida. Yo me sentía llegando a pavimentos como cuando James llegó al Real Madrid. Estaba feliz, o sea, era cambiar de emociones de un día para otro. Llego yo a una compañía como Pavimentos, con mucha historia, con una cultura hermosa en donde eh, la dueña de la compañía el primer día se sienta y me dice, Wendy, aquí trabajamos por las personas. Y lo primero antes de cualquier cosa o cuando tú vayas a tomar una decisión, lo que tienes que analizar es que sirva para la gente, porque trabajamos en pro de las personas. Que tú decías ahora, primero las personas. Entonces, para mí esa transición todas esas emociones, pues me recordaron que uno como líder también se puede quebrar, que también puede, puede sentir muchas otras cosas y sobre eso construir nuevos caminos. Y me quedo con las relaciones y los amigos que uno construye de compañía en compañía. Transiciones de vida Sí, que lo llevan a uno a nuevos proyectos, nuevas cosas también, sí, así no es. parar de aprender, pero Imagínate, con solo dentro que es la gente. que es la gente, sí. Y este es claro, pasar de la seguridad al sector de la construcción, pues tiene muchas cosas diferentes. Y siento que otra de los aprendizajes con los que me quedo es cuando uno llega a una nueva compañía hay que escuchar mucho, escuchar, escuchar, escuchar y conocer el negocio y estoy segura que todavía tengo muchas cosas que conocer del sector y del negocio, pero que ese cambio también te da vida, porque es hacer cosas nuevas, es generar nuevas cosas con otros parámetros o con otras prioridades que el negocio va marcando. No solamente seguridad, vienes también de retail, logística, ahora infraestructura vial. Son un montón de sectores que has incursionado, que has trabajado, que has estado inclusive dentro de obra. Estoy seguro que has estado no solamente desde la mesa gerencial, pero también desde el lugar de trabajo de la gente. ¿Qué significa hacer diversidad e inclusión de verdad en frente de, pues, de obra, ¿no? En una ruta de seguridad, en una operación logística, y qué prácticas sí funcionan en la oficina. En la oficina se desinflan apenas tocan territorio ya verdadero de donde realmente están pasando las cosas de la empresa. Pues mira, el sector de la seguridad y de la construcción tiene cargos que son muy masculinizados. Eh, de acuerdo a eso, pues uno tiene que establecer estrategias para lograr poder tener personas o mujeres en esos cargos. Eh, un ejemplo es en la seguridad, en algún momento implementamos un programa para tener escoltas mujeres. Entonces vimos que podían haber mujeres con competencias y habilidades para hacerlo, pero que en los conocimientos podría estarles faltando para poder desarrollar el cargo de la manera adecuada. Entonces iniciamos a capacitarlas en polígono, en manejo evasivo, en análisis de riesgos. ¿Estuviste en polígono? Sí, sí, en análisis de riesgos para
que ellas pudieran ejercer esa función y enseñarles a manejar motocicletas de alto cilindraje para que pudieran ser escoltas. Al final del ejercicio lo logramos, posicionamos escoltas incluso en embajadas, escoltas mujeres en embajadas y en otros sectores, diciéndonos que sí, que eso se podía y viendo la persona desde las competencias y las capacidades y los talentos que tiene, no desde otra cosa. Eso es importante. En el sector de la construcción hay muchos más cargos masculinizados. eh, Pasa algo similar, tener mujeres que puedan manejar la volqueta o la maquinaria amarilla, la excavadora, o no, no es como que tú sales al mercado, publicas la vacante y vas a conseguir ese perfil, porque además en algunos temas de seguridad y salud en el trabajo se exigen que tenga una experiencia para poder operar esas máquinas. Pero entendimos que hay que hacer lo mismo, hay que generar ese plan carrera para las mujeres y para que puedan ocupar esos cargos, que capacitarlas. Y Pavimentos ha hecho en estos años un trabajo importante en eso y tenemos mujeres operando retroexcavadoras, volquetas y otras máquinas en diferentes frentes de obra y seguimos trabajando en eso. Mm, a veces lo que uno lo piensa en la oficina y lo construye como todo va a funcionar bien, pero llegas a la obra y a veces son las personas las que dicen, pero ¿cómo así? Está cambiando el mundo, ¿qué está pasando? Entonces, ahí nada, nos toca implementar también capacitaciones, escenarios de sensibilización para que todos entendamos que hay que respetar a las personas, darles la oportunidad eh, y valorar sus conocimientos, porque también pueden hacer eh, diferentes tipos de cargos. Entonces, ese ha sido como el trabajo y la experiencia que he tenido con estos temas, pero que me hace sentir orgullosa que cada día las mujeres podemos tener un espacio más amplio en las empresas y ocupar diferentes cargos. Y también tiene un montón de conexión, pues teniendo una fundadora mujer, me decías ahorita, que este tipo de cosas sucedan. Eso también requiere eh, transparencia, pero también ser directo con lo que yo creo, con lo que yo vivo, ¿no? También Sí, como ser muy coherente coherente. entre lo que tú quieres y, y generarlo, porque puede uno desear algo, pero para generarlo hay que implementar planes y medidas que de verdad te lleven a promover esa diversidad y esa inclusión. Eh, Uno a veces ve compañías que se quedan en el número, en el indicador. Estoy cumpliendo mi indicador de diversidad e inclusión, pero eso va más allá porque pienso que lo primero que las compañías debemos tener es el mejor talento, sin importar quién sea o quién ejecute el cargo, sino el que lo haga mejor. Y si eso implica invertir en capacitar la gente o formarla y tener un mentor, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y en eso Pavimentos, en el sector de la construcción, pues ha sido pionera, o sea, Claro. También coherente con eso. es muy fácil proclamar la cultura, pero ya llevarlo a la vida real, pues que se mueva y que realmente se viva es otro tema. Y casi siempre los líderes de talento humano cargan solos con esa distancia entre la empresa, lo que dice ser y lo que realmente sucede en la práctica ya como tal. ¿Cuál ha sido el proceso de cambio cultural más difícil que has liderado y que aprendiste lo que funcionó o qué es lo que funcionó, qué es lo que sí funcionó, pero también de pronto también conectado con lo que venías diciendo de cultura, de diversidad e inclusión? De ser un tema bastante complejo. Conectado a eso. Sí, Eh, en algún momento tuvimos una experiencia eh, para mí enriquecedora y agradable que fue con un grupo de trabajadores en Barranca. Empezamos a ver las condiciones de salud
y vimos que estábamos teniendo eh, en todos los trabajadores riesgo cardiovascular alto, pero eran todos los de ese grupo, de esa zona. ¿Es Entonces, donde sacaron el dato? ¿Cómo eh, llegaron al dato? de las estadísticas que resultan de los exámenes médicos de sus condiciones de salud, Ujú. pues esa es la entrada en seguridad y salud del trabajo, una de las entradas para poder implementar acciones y ser preventivos. Sí. Entonces empezamos a analizar y no entendíamos por qué le pasaba eso a todos. Me fui para Barranca y en una caminata empecé a hablar con la gente, a entenderlos. Cuando alguien me dice, no, doctora, es que nosotros terminamos de trabajar y lo que hacemos es nos damos el paseo de la muerte. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo es el paseo de la muerte? No, vamos a donde la señora Nidia y nos comemos 4 empanadas. Luego vamos a donde la señora tal y nos comemos un chicharrón con no sé qué. Luego vamos a donde el que vende las carimañolas y allá también comemos. Y al final llegamos al pueblo y comemos, llegamos al centro y comemos postre. ¿Y todos van? Sí, todos vamos. O sea, eso era costumbre, era un hábito de grupo. Y toda la investigación de talento humano, ¿no? Sí, Desde otra de métrica que me da que yo no hasta entendía lo que que eso está pasando. ocurriera en todos, o sea, no entendía qué pasaba. Entonces ahí nosotros empezamos a analizar con los médicos qué estrategias íbamos a implementar para mejorar eso, porque pues ya teníamos gente en un riesgo alto y era necesario tomar medidas. Entonces lo primero que hacemos es hicimos una valoración médica completa para que pudiéramos después de eso darles unas asesorías en nutrición, pero en nutrición muy adaptada a la zona. O sea, con los productos y las cosas que la gente Ah, por lo vi- realmente puede comprar, sí, puede adquirir y lo que está acostumbrado a comer. Segundo, capacitamos las esposas para que entendieran también esa importancia en la implementación de nuestro plan y para que saliera exitoso. Creo que generábamos ahí unos buenos hábitos en la familia y todos sabemos que los hijos son nuestros primeros jueces. Eso también ahí es muy relevante, esa presión y esa motivación familiar. Después de eso, buscamos alternativas para que recibieran entrenamiento. Todos tenían una membresía para ir a un gimnasio y cada uno tenía su plan según sus necesidades y sus temas médicos. Al pasar el tiempo en la implementación de esto nos dimos cuenta que nos faltaba algo porque la gente no quería ir al gimnasio y todavía no funcionaba. Eh, y nos dimos cuenta que los cambios de hábitos tienen que ser decididos por las personas, pero faltaba algo en el programa que aún no los conectaba. Entendimos que primero su familia era un motor principal, pero a su vez cuando les mostramos qué puede pasar si usted fallece o si no está, se ha puesto a pensar en eso. Eh, y muy tomado de la cultura de la zona, pues les decíamos, ¿qué pasa si usted se fallece? Su esposa queda pensionada. Y entonces va a venir otro a gastar su pensión. Creo que es mejor que se cuide. Entonces la gente empieza a verlo como diferente, a conectar qué es importante para su familia como persona, que sus hijos lo necesitan. Y así se motiva para poder Tiene sentido de hacer, urgencia también. hacer ese cambio de hábitos que no era algo tan sencillo Y no solamente de es manejar. filtrado pues por usted como persona. Claro, todo lo que implementamos Mm. nosotros era buscando el bienestar y la salud de las personas. Entonces ese programa al final tenía unos reconocimientos considerables en dinero y tuvimos buenas métricas. La gente logró bajar de peso, logró mejorar sus condiciones de salud Mm. y entendieron
que ese hábito colectivo no estaba tan bien y lo reemplazaron por salir a montar bicicleta. Pero muy atado a eso, a entender la cultura, la zona, las familias, para poder, de acuerdo a ello, buscar alternativas que le llegaran a la emoción, a lo que sienten, y pudiéramos movilizar la gente. Es un impacto de talento humano 360 a las personas que realmente como que no solamente es porque es un tema laboral, sino que también es un tema muy venga, cuídese para que, como nosotros lo cuidamos, pero para que usted, para ayudémonos a que usted se cuide. Sí, sí, la compañía brindó todas las herramientas para que la persona se cuidara, así es, para que la persona se cuidara y pudiera hacer el cambio de hábitos y entenderlo. En esta próxima sección que tiene que ver todo el tema de inteligencia artificial que está supremamente en auge en todas las áreas laborales, prácticamente, no todas, porque en empleos como en PAPCO, pues hay cosas que definitivamente, pues no, la tecnología no entra en todas las áreas todavía. De pronto, pero sí en tomas de decisiones, en software, en tecnología, en, por ejemplo, detectar este tipo de cosas de forma temprana y de análisis de datos de lo que me estabas contando hace un momento. ¿Cómo es hoy la tecnología apalancando talento humano y este tipo de problemas a los que nos vemos como las empresas como metidas cuando encuentran estos datos de empleados enfermos o empleados en alta rotación, este tipo de cosas? Yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta valiosa, pero eh, al ser tan nuevo, pues por ahora estamos escasos de legislación y de parámetros. Sin embargo, pienso que cada compañía debe analizar los riesgos de su implementación o su uso, identificar en qué procesos puede ser valiosa, eh, y establecer desde la junta directiva parámetros, políticas y directrices que le permitan a los empleados o a los usuarios saber cómo la pueden usar. En talento humano, yo pienso que tenemos que ser supremamente cuidadosos al usarla con la información confidencial de las personas o sensible. Y otra cosa que es importante con los datos personales. Entonces, aquí las compañías tienen que hacer un esfuerzo porque hay que generar esos parámetros, pero explicarle al usuario y capacitarlo y decirle, mira, la gratuita no la puedes usar para esto. Tu proceso puede funcionar mejor de esta manera, pero para eso yo te brindo esta herramienta que es la que puedes usar, porque es la que la compañía puede controlar y administrar. Creo que eso es importante, esos parámetros para no lastimar a las personas y no ir en contra de lo que nosotros somos. Lo segundo que me parece relevante es siempre que todos ya sabemos que la usemos, es darle la mirada, sin dejar de lado a veces el corazón, porque en las áreas de talento humano estamos usándolo mucho para comunicaciones, pero ¿será que eso transmite el sentimiento? ¿Realmente conecta? ¿Realmente conecta? O sea, eso hay que verlo. Y por último, cada que la usemos, darle nuestra revisada para que lo que está allí implementado sí sea correcto, coherente y esté de acuerdo a lo que hacemos. Vamos, Parece que esos son unos parámetros fundamentales. para cerrar, ¿qué tema crees que debemos estar colocando en la mesa de líderes del talento humano hoy en día? Pues nosotros, los profesionales de talento humano, estamos pasando por varias cosas difíciles o más complejas de manejar de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Lo primero, tenemos gran producción de normas. Y como que sale una norma y a veces no estamos listos o no alcanzamos o sale para implementar muy pronto. Entonces, esos temas siguen siendo importantes y crear mesas de diálogo y de estudio me parece que fortalece las áreas de talento humano. Lo segundo
es el tema de riesgo psicosocial, porque este tiene una particularidad y es que cuando tú empiezas a tener dificultades psicológicas, es la persona quien tiene que decidir que se va a recuperar. A veces nos dicen como que las compañías tienen una obligación de motivar las personas, pero eso me parece una cosa supremamente compleja. Eh, y también entiendo que las personas no todos los días estamos felices y que tenemos todos una vida y que de acuerdo a lo que vivimos podemos tener dificultades, tenemos pérdidas, separaciones, duelos, y que lo que sí nosotros como compañía podemos hacer es darles herramientas a las personas o enseñarles herramientas para afrontar la vida. No hay nada más que genere estrés y angustia que eh, un duelo o las circunstancias que son desconocidas, o no saber para dónde ir. Creo que eso hace que sea difícil para las compañías manejarlo. Y que no es algo como que tú vas al médico y el médico te hace un examen y te dice, esta es la pastilla para que tú soluciones tu problema. Eh, Creo que es un gran reto para todos nosotros. Wendy, es un ángulo social, humano, pero desde el 360 del ser humano que creo que nos ha gustado mucho escuchar el día de hoy. Entonces agradecemos mucho que hayas compartido este conocimiento con nosotros. Esperamos que tengas más espacios con Bitácora y que nos acompañes en otros lugares, en otros eventos, en otras iniciativas que estamos haciendo. Así que mil gracias. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme en cuenta para transmitir este mensaje. Hola, soy Wendy Blanco, directora de Talento Humano de Pavimentos Colombia. Los invito a escuchar el podcast Navegantes de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.